Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa. Hoy vamos a ir con el tema La marca, segunda parte. Y vamos a ir con la introducción. Con el capítulo 14 en Apocalipsis. Apocalipsis o Revelaciones, capítulo 13, 16 al 17. Y capítulo 14 del 9 al 10. Y dice, la palabra del Señor dice así: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en la mano derecha, él también beberá del vino de la ira de Dios. Con respecto a la marca, amigos, el tiempo se está acelerando. Se nos complicó hacer el video de la segunda parte de la marca. Por algo se dan las cosas, por algo Dios sabrá por qué, ¿no? Porque han pasado cosas en este tiempo que no hicimos la segunda parte y ahora tenemos mucha más información. Ya que en Europa están imponiendo un sistema donde la gente no puede ir al país. No podés, si sos extranjero, no podés llegar al país. O no podés trabajar dentro del país, si sos del lugar, a menos que tengas el documento digital. Ya no es la libreta, como se usaba en un tiempo, ya no es la tarjeta que tenemos en mano, que podemos llevar dentro de la billetera. Ahora es un documento digital, totalmente digital, al cual, si buscan en las noticias, hay muchos canales de noticias que están hablando de esto, el presidente de Reino Unido se opuso totalmente y dijo que al menos él, por más que lo obliguen, no lo va a hacer. Porque es un control poblacional. Lo que están haciendo es totalmente acabar con la privacidad de la gente. Después habló el presidente Bukele, de El Salvador, y dio las mismas palabras que di hace un ratito. Y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos y pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, para que ninguno pudiera comprar ni vender. No es casualidad, el tiempo se apremia, el tiempo es corto. Y ya no son los cristianos, ya no son los creyentes, sino la gente común, y sobre todo que están en una posición tan alta como lo es un presidente. No es casualidad que dos presidentes estén hablando de lo mismo. Las cosas se están dando, la marca se está preparando, la inteligencia artificial sigue avanzando, va a avanzar mucho más. Creo que es una de las herramientas que el enemigo va a utilizar para lograr su objetivo, ¿no? Y lo estamos viendo cada día que avanza cada vez más a pasos agigantados, mientras la gente pierde el tiempo mirando TikTok, mirando videos divertidos. No está mal el humor, está muy bien, pero
todo tiene un límite. Como dijo Nerón, denle a la gente pan y circo y los podremos manipular, los mantendremos dormidos, tal cual está pasando. Sin ir muy lejos, si vemos desde un dron, que es lo que más se está usando ahora, si vemos desde un dron una cancha de fútbol, es un coliseo moderno, donde la gente está entretenida mirando sus juegos, ¿no? Tal cual, seguimos con la cultura greco-romana invadiendo el mundo. Ha llegado a todas partes. Y bueno, como dijimos en el primer video, en la primera parte, es hora que tanto cristianos como la gente común empiece a tomar una decisión importante. ¿De qué lado va a estar? Esto ya no es que pueden decir, oh, es fábula, la Biblia es una fábula. Se está viendo, señores, en las noticias. No se puede tapar el sol con las manos, está todo a la vista. Podemos ver que todo se está dando de a poco, tanto la marca, con la inteligencia artificial avanzando, el pacto de paz con Israel, que bueno, ese es para hacer otro tema, pero vale mencionarlo. No habrá paz, ya se está viendo eso. Y todo se está dando de a poco, sigilosamente, pero todo está llegando al tiempo señalado de la profecía. Todo se va cumpliendo ante nuestros ojos. Y ya no va a ser el engaño como fue el tiempo que le sirvió como escenario el bichito 19. Un gran ensayo por sí. Funcionó muy bien. La gente cayó, se pusieron lo que va en el brazo, creyeron la mentira, fueron engañados con tanta publicidad, con el pánico, el miedo. Y una cosa importante, que con Dios no va de la mano el miedo. Así que si tú dices ser cristiano, si tú dices seguir a Dios y tienes miedo del tiempo que se acorta, si tienes miedo de todo lo que está pasando, mi amigo, aférrate a Dios, porque el miedo no pertenece a los hijos de Dios. Nuestra fe está en Él y Él nos fortalece ante todo. Ante toda prueba, si nos aferramos a Él, Él ya venció. El mundo, el Señor ya lo venció. Tenemos todo a nuestro alcance, más hoy en día, para poder vencer también, como Iglesia de Cristo. Y obedecer al Señor ante todo. Y al tener cuidado con esto de la inteligencia artificial, que hay muchas noticias falsas, tengan cuidado. Éxodo 23, capítulo 23, versículo 1 dice: no des informes falsos, ni te hagas cómplice del malvado, para ser testigo en favor de una injusticia. Esto también para aquellos médicos que hacían publicidad al bichito 19, a lo que va en el brazo. Fueron informes falsos. Los PCR,
los datos de la cantidad de fallecidos, todos por causa del bichito, decían, y nada que ver, morían por otra cosa. Mucho dinero entre manos. Y muchos médicos fueron cómplices, testigos a favor de esta injusticia. Y esto a Dios no se le escapa de sus ojos, de su vista. Dios observa todo. Así que si eres médico, arrepiéntete, busca al Señor, porque no hay nada que el Señor no perdone. Aún aquel que estaba colgado a la par de Jesús fue perdonado en ese momento. Señores, ante todo la obediencia al Señor, debemos obedecerlo para poder ser parte de su iglesia. Debemos arrepentirnos, buscar el arrepentimiento, buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mateo 10:26 dice: así que no temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Cuando muchos canales de noticias secundarios, cuando yo mismo lo decía a la gente que está a mi alrededor, muchos se burlaban, muchos nos tratan de conspiranoicos, pero mirá, la palabra es clara: no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y al tiempo aparecieron los informes médicos hablando, mostrando evidencia de todo lo que contenía ese bichito 19, creado en un laboratorio, lo que va en el brazo, todas las cosas que tenía, grafeno y muchas cosas más. Gente cayendo en los programas, gente cayendo, gente joven, deportista, cayendo en medio de los partidos, en medio de las canchas, teniendo muerte súbita, paros cardíacos. Gente joven, niños en Córdoba, lamentable, por esta farsa, ¿no? Y Mateo 13:14 dice: de manera que se cumple en ellos la profecía, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, pero no percibiréis. A muchos le han hablado, oyeron la palabra, la rechazaron, no entendieron lo que pasaba, lo vieron y aún así muchos no lo perciben. Romanos 1:22 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amigos, es por fe y no por vista esto. Sea lo que sea que venga al mundo, no tengan miedo. Confíen en nuestro Dios, el Dios de la Biblia. La fe mueve montañas. La fe puede hacer que una enfermedad desaparezca en oración, en ayuno, teniendo fe en el Señor. No hay que temer. Caerán 1000 a tu diestra. No recuerdo bien cómo dice esa palabra, pero dice: a ti no te hará daño. Caerán muchos a tu alrededor, pero a ti no te hará daño. Pablo, cuando estaba en la isla, que habían naufragado, lo picó una serpiente.
Todos esperaban que Pablo cayera muerto ahí nomás, porque era una serpiente venenosa. Él se sacudió, la tiró en el fuego y nada le sucedió. Y las personas que vivían en la isla, en el lugar, los autóctonos de ahí, pensaban que era un dios, por eso no moría, no le había hecho daño. Como dice la palabra, aun si bebieres cosa mortífera no te hará daño. La fe en el Señor es todo, señores. Y la fe no va de la mano con el miedo. Así que a no escuchar las noticias, a no escuchar ese temor que quieren imponer, porque muchos canales de televisión están siendo pagados para dar esa información. Está todo organizado, porque el tiempo ya está muy cerca. Señores, la obediencia a Dios ante todo. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 6:16 nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hermanos, debemos ser luz en medio de las tinieblas, en medio de toda esta tiniebla que hay en el mundo. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 3, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En el hebreo deslizar significa pasar por alto. ¿Cuántas cosas dejamos pasar por alto? Por no meternos, por no abrir nuestra boca. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Señores, la marca, así como cayó la aplicación de Mercado Pago hace unos días, va a haber un reseteo mundial, un apagón. No sé si lo harán mundialmente o país por país, pero va a ser un reseteo, así como apagas tu celular para reiniciarlo, que vuelva a funcionar bien. Bueno, esto va a ser un reseteo mundial para que el Internet de las cosas se accione, por supuesto, como cuando actualizás el teléfono a una nueva versión, a un nuevo Android, o un nuevo sistema operativo, que le das a instalar y el teléfono se apaga por unos segundos. Bueno, este reseteo es más o menos igual, nada más que va a ser que la IA, la inteligencia artificial, se actualice a las nuevas normas mundiales. Todo está preparado, señores. No es una actualización cualquiera. Va a tener los datos de toda la población, van a empezar a apurar el sistema para que todo sea manejado digitalmente, tratar de sacar como sea el dinero físico, que sea todo por transferencias. Ya lo vemos con los bancos. No vas a poder acceder a tu dinero. Me hace acordar el pasaje del joven rico, que el Señor le dijo, ven y sígueme. Y el joven rico no pudo. Cumplía todos los mandamientos, le dijo él. ¿Qué más debo hacer, maestro? He guardado todas las cosas desde pequeño. Y le dijo Jesús, te falta solo una cosa, ven, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el joven rico no pudo soltar toda la riqueza que tenía. Así también por una marca, mucha gente recibirá la marca para no soltarse de sus riquezas guardadas en los bancos.
Porque sin esa marca no vas a poder acceder a tu cuenta bancaria. Mucha gente que guarda dólares no va a poder acceder a esos dólares, pero vas a elegir la marca, que será un juicio eterno, la muerte eterna, por un simple billete, por los dólares. Tu vida vale tantos dólares, tu vida vale tantas casas. Si tú te mueres, la casa, ¿a quién le queda? Si tú te mueres, ¿a quién le queda ese dinero? En cambio, si la casa se cae, si el dinero se quema, se esfuma, aún tienes tu vida. ¿Qué es más importante? ¿La vida o los materiales? Lamentablemente a los ricos les cuesta mucho entender esto. Pero es tiempo de que el Evangelio ya no sea suave, ya no sea un Evangelio light. Que empecemos a gritar en alta voz, como decía Juan el Bautista: arrepentíos, generación de víboras, arrepentíos, que el reino de Dios se ha acercado y está muy cerca a las puertas. Ay, Señor, que tengas piedad de toda esa gente, Señor. Lucas capítulo 12, 4 al 5 dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, aún tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. 1 Corintios 6, 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que ya no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Y esto es precio de sangre, muerte de cruz. Amigos, así como Esaú vendió su primogenitura, perdió la bendición de Dios por un plato de lentejas, que cuando llegue ese momento va a haber muchos que no recibirán la marca, pero por no haberse preparado a tiempo y haber guardado alimentos, agua, para pasar el tiempo que viene de vacas flacas, no va a tener que comer. Hermanos, aférrense al Señor para no caer en desgracia, para que en ese tiempo que estén pasando hambre, si huiste al campo, si saliste de las ciudades, que no vuelvas a la ciudad como corderito para ser marcado por un plato de comida. Porque ese plato de comida te amargará el vientre. Pasarás la eternidad en un juicio eterno. Dura palabra, pero los hijos de Dios seremos probados por fuego, Señor. Señores, seremos probados por fuego, señores. Para quemar toda escoria, todo pecado que aún nos queda. O nos afirmamos o caeremos. Esta palabra aún es para mí mismo que la estoy diciendo. Porque la palabra dice: no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Muy lejos de ser un maestro, pero tratando de enseñar lo poco que sé y advertir a tiempo.
Pero esta palabra también es para mí, no solamente para ti que me estás escuchando. Benditos los que abran sus oídos y pongan en práctica, los que se aperciben a tiempo, como las 10 vírgenes, que 5 eran insensatas y no tenían el aceite del Espíritu Santo y se perdieron de estar con el Señor cuando lleguen las bodas. Es momento de decidir de qué lado vas a estar, si del lado del Señor o del lado del maligno. La palabra es clara: el que no está conmigo, contra mí es, dice el Señor. Quizás está en un momento de tu vida que dice estar neutro. Dices que estás neutro porque no crees ni en Dios ni en el diablo. Pero lamento decirte que si no crees en Dios, ya estás del lado del enemigo. No hay grises ni matices. No hay frío ni tibio, porque el Señor te vomitará de su boca, dice. Por cuanto no eres caliente y eres frío o tibio, te vomitaré de mi boca. Señores, prepárense. El Señor, mientras buscáis al Señor y recibís su Espíritu Santo, Él los fortalecerá. Y aún en medio de las tormentas, las tribulaciones, cuando estén pasando hambre, el Señor estará allí. Lo he comprobado muchas veces, el Señor siempre provee. Quizás las cosas las queremos apuradas muchas veces, pero el tiempo es de Dios y Él siempre llega a tiempo. Él te va a abastecer, pero en este tiempo que queda, si te puedes aprovisionar, guardar alimento, agua, cosas útiles para cuando llegue el momento de la persecución. Dios los bendiga mucho y espero que esta palabra sirva. El Señor sabrá para quién estoy hablando. No olviden suscribirse, darle like al video para que los algoritmos de la aplicación de YouTube nos puedan recomendar a otros y esta información llegue a más gente, a más público, porque el tiempo es corto. Compartan si pueden, es totalmente gratis. Suscríbanse, es totalmente gratis. Gracias por su tiempo. Dios los bendiga mucho. Shalom.